La bodega de carga de Puerto Zenith olía a óxido y fracaso. Madison Carter había visto muchos lugares deprimentes en sus 3 años trabajando como inspectora de carga, pero esta estación se llevó el premio. El puesto comercial del borde exterior apenas se mantenía en pie. Luces parpadeantes, tuberías con fugas y suficientes personajes sospechosos como para llenar un planeta prisión. Se suponía que no debía estar en los muelles inferiores. Su supervisor le había dicho que se quedara en los niveles comerciales principales, donde los comerciantes legítimos guardaban sus mercancías. Pero Madison siempre había sido curiosa, quizás demasiado curiosa para su propio bien. Durante su hora de almuerzo, bajó a la sección abandonada donde ya no iba nadie. El aire era más frío allí, y su aliento formaba pequeñas nubes frente a su cara. Fue entonces cuando lo oyó, un gemido bajo y doloroso que la dejó paralizada. Madison siguió el sonido a través de un laberinto de contenedores oxidados y maquinaria rota. El ruido provenía del interior de un enorme contenedor de carga que había sido empujado al rincón más oscuro del muelle. La puerta estaba sellada con una pesada cadena, pero había una pequeña abertura por la que podía asomarse. Lo que vio dentro le encogió el corazón. La criatura era enorme. Incluso tumbada en evidente agonía, era fácilmente del tamaño de un coche pequeño. Al principio, Madison pensó que podría ser algún tipo de oso o un gran felino de uno de los mundos coloniales. Pero entonces notó el brillo en su pelaje, o lo que debería haber sido un brillo. Se suponía que el pelaje de la criatura brillaba con luz bioluminiscente. Lo notó por las pocas manchas que aún parpadeaban débilmente. Azules y plateados que habrían sido un pelaje hermoso y saludable. En cambio, el animal estaba cubierto de algo que le revolvió el estómago a Madison. Miles de pequeños parásitos se arrastraban por su cuerpo, agrupados tan densos en algunos lugares que ni siquiera podía ver la piel debajo. Parecían una mezcla entre garrapatas y pequeños cangrejos, cada uno del tamaño de su pulgar. Se movían en oleadas por el cuerpo de la criatura, alimentándose constantemente. El lobo, porque eso era lo que tenía que ser, una especie de lobo alienígena, levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos eran de color ámbar, brillando tenuemente en la oscuridad. Y en esos ojos, Madison vio algo que la estremeció profundamente. Esto no era solo un animal. Había inteligencia allí, comprensión y un océano de sufrimiento. No puedes evitarlo, humano. Madison saltó y se dio la vuelta. De pie detrás de ella estaba Teka Lik, el capitán del puerto de la estación. Era una especie insectoide de los mundos colmena con 4 brazos y ojos compuestos que reflejaban la tenue luz. Nunca había sido particularmente amigable, pero en ese momento su voz transmitía algo que podría haber sido lástima. ¿Qué es esa cosa?, preguntó Madison, con la voz ligeramente temblorosa. Fenrix Wolf del sistema Kite. Teka Lik chasqueó las mandíbulas en lo que podría haber sido un suspiro. El dueño lo trajo aquí hace 2 meses. El comerciante de Brechtión llamado Dex lo usaba como animal guardián para sus cargamentos. ¿Qué le pasó? Piojos del vacío. Parásitos de las rutas del espacio profundo. Se introdujeron en el pelaje de la criatura durante una incursión a través del velo exterior. Dex intentó tratarlo con antiparasitarios estándar. No funcionó. Probó en 3 clínicas veterinarias diferentes en 2 sistemas. Nada funcionó. Madison volvió a mirar al animal sufriendo. Así que simplemente lo dejó morir allí. El tratamiento cuesta demasiado. El lobo vale quizás 10.000 créditos sano. El tratamiento costaría 50.000, quizás más, sin garantía de éxito. Dex tomó la decisión económicamente racional. Teka Lik lo dijo como si estuviera leyendo un manual. Estamos esperando a que muera. Luego incineraremos el contenedor. No podemos arriesgarnos a que los parásitos se propaguen. ¿Cuánto tiempo ha estado así? 6 semanas, quizás 7. Estos Fenrix son especies resistentes. Tardan mucho en morir. Madison sintió que la ira le subía al pecho, ardiente y aguda. Eso es horrible.
No podemos dejarlo sufrir así. Tilix y Tenny se estremecieron. Espera, humana. Este no es tu problema. Los piojos del vacío son contagiosos para la mayoría de las especies conocidas. Podrían matarte. Podrían matarme. Podrían infestar toda la estación si no tenemos cuidado. Tu biología podría protegerte. Podría ser la palabra clave. Nadie lo sabe con certeza. Las formas de vida basadas en el carbono a veces se resisten, a veces no. ¿Quieres arriesgar tu vida por un animal que ni siquiera conoces? Madison miró hacia atrás por el hueco. Los ojos del lobo seguían observándola, no suplicando exactamente, sino conscientes. Esta criatura sabía lo que le estaba pasando. Sabía que había sido abandonada. Sabía que moría lentamente en un contenedor oscuro y frío en una estación olvidada en el borde de la nada. Cada parte racional del cerebro de Madison le gritaba que se fuera. Esta no era su responsabilidad. Solo era una inspectora de carga. No tenía formación en xenobiología ni en medicina veterinaria. Los parásitos podrían matarla. Las autoridades de la estación probablemente la arrestarían por manipular propiedad en cuarentena. Su empresa la despediría. E incluso si intentara ayudar, probablemente fracasaría. La criatura moriría de todos modos, y ella habría arruinado su carrera para nada. Pero Madison había crecido con perros, 3 de ellos en la tierra. Pasó su infancia curando pájaros heridos, trayendo a casa gatos callejeros, rogándoles a sus padres que la dejaran quedarse con todos los animales perdidos que encontraba. Su padre solía bromear diciendo que intentaría adoptar un oso salvaje si se veía lo suficientemente triste. Esto no era un oso. Era algo mucho más peligroso. Pero esos ojos. Necesito entrar ahí, dijo Madison en voz baja. Tecalic emitió un sonido chirriante que podría haber sido risa o incredulidad. Estás loca. Típica locura humana. Ustedes se conectan con cualquier cosa que tenga ojos y respire. Probablemente te maten algún día, pero no hoy. Madison se giró para mirarlo de frente. Necesito acceso a ese contenedor y necesito suministros médicos. No puedo autorizar esas leyes de propiedad. Esa criatura está sufriendo. Sufriendo. Tilix. Simplemente vas a dejar que muera en agonía por las leyes de propiedad y la economía. El capitán del puerto guardó silencio un largo rato. Sus ojos compuestos reflejaban el rostro de Madison 100 veces. Finalmente, metió la mano en su chaleco y sacó una pequeña tarjeta de acceso. No te vi aquí abajo. No te di este código de acceso. Y si mueres por una infección de piojos del vacío, reporto que entraste a la zona de cuarentena sin autorización. Entendido. Madison tomó la tarjeta. Le temblaba ligeramente la mano. Entendido. Gracias. No me des las gracias todavía, humano. Probablemente morirás. O peor aún, fracasarás y verás a esa criatura sufrir aún más. Tilix se giró para irse, pero se detuvo. Los lobos de Fenric son semisapientes. No completamente inteligentes como tú o yo, pero casi. Lo suficientemente inteligentes como para comprender la lealtad. Lo suficientemente inteligentes como para recordar quién los ayuda. Lo suficientemente inteligentes como para recordar quién los abandona. Tenlo en cuenta. Entonces se fue, desapareciendo en las sombras del muelle inferior. Madison se quedó sola frente al contenedor. Dentro, el lobo la observaba con esos conocedores ojos ámbar. Podía oír su respiración agitada, podía oler la enfermedad que emanaba del interior de la caja metálica. Respiró hondo, deslizó la tarjeta por el mecanismo de la cerradura y oyó como la pesada cadena se desprendía con un estruendo que resonó por el muelle vacío. La puerta se abrió de golpe y Madison tuvo la primera visión completa de lo que tenía entre manos. El lobo era incluso más grande de lo que pensaba. Los parásitos cubrían casi el 70% de su cuerpo. Las costillas de la criatura se veían a través de su pelaje enmarañado. Se estaba muriendo, y se estaba muriendo gravemente. Pero cuando Madison entró en el contenedor,
El lobo no gruñó ni mordió. Simplemente la observó. Esos ojos ámbar seguían cada uno de sus movimientos. «Hola», dijo Madison en voz baja, con una voz suave como si hablara con uno de sus perros de la infancia. «Sé que tienes miedo. Sé que sufres, pero voy a ayudarte. Te lo prometo. Voy a ayudarte». La cola del lobo se movió ligeramente, solo una vez. Y Madison supo que ya no había vuelta atrás. Madison pasó la primera hora sentada dentro del contenedor con Luna. Así decidió llamar al lobo. Se sentó allí, en el frío, rodeada del olor a enfermedad, observando cómo los parásitos se arrastraban por el cuerpo del animal. Era repugnante y desgarrador a la vez. Los piojos del vacío eran peores de cerca. Cada uno tenía patitas que se clavaban en la piel de Luna, alimentándose de su sangre constantemente. Se movían en patrones coordinados, como si se comunicaran entre sí. Madison podía ver dónde habían creado heridas abiertas e infectadas en el cuerpo de Luna. La respiración del lobo era superficial y dolorosa. «Bueno, chica, veamos a qué nos enfrentamos», susurró Madison, sacando su tableta de datos. Empezó a investigar todo lo que pudo sobre los lobos de Fenric y los parásitos de los piojos del vacío. La información no era alentadora. Los piojos del vacío eran resistentes a todos los principales medicamentos antiparasitarios utilizados en el mercado galáctico. Evolucionaron en el duro entorno del espacio profundo, sobreviviendo a la radiación, las temperaturas extremas y los tratamientos químicos que matarían casi cualquier otra cosa. El enfoque médico estándar era cuarentena e incineración completas. Sin cura ni tratamiento, solo esperar la muerte. Pero todos esos tratamientos estaban diseñados para biología alienígena, especies basadas en silicio, formas de vida cristalinas, respiradores de metano. La galaxia estaba llena de criaturas extrañas y maravillosas, y la ciencia médica había evolucionado para tratarlas a todas. Excepto que nadie se había preocupado mucho por la medicina veterinaria terrestre. ¿Por qué lo harían? Los humanos eran recién llegados a la comunidad galáctica, y su medicina animal parecía primitiva comparada con la avanzada tecnología alienígena. Madison sonrió con tristeza. Tal vez primitiva era justo lo que necesitaba. Salió del contenedor y se dirigió directamente al distrito comercial de la estación. Su compañía mantenía allí un pequeño centro médico, principalmente para tratar lesiones laborales. Madison tenía los códigos de acceso porque estaba certificada en primeros auxilios básicos. Definitivamente no tenía autorización para saquear sus suministros en busca de un lobo alienígena, pero ya se preocuparía de eso más tarde. El centro estaba vacío a la hora del almuerzo. Madison se movió rápido, cogiendo todo lo que se le ocurrió. Soluciones antisépticas, vendajes, instrumental quirúrgico, y entonces encontró lo que realmente buscaba. Una pequeña reserva de medicamentos enviados desde la Tierra para el puñado de trabajadores humanos de la estación. Ivermectina, perometina, vipernil. Nombres que no significaban nada para los médicos extraterrestres, pero que eran legendarios en la historia veterinaria terrestre. Estos eran los medicamentos que habían salvado a innumerables perros, gatos, caballos y ganado de parásitos durante siglos. Productos químicos simples que funcionaban en formas de vida basadas en carbono con exoesqueletos. ¿Funcionarían con los piojos del vacío? Madison no tenía ni idea, pero iba a averiguarlo. También agarró champús especiales, ungüentos medicinales e incluso unas pinzas de punta fina. Si el medicamento no funcionaba del todo, eliminaría los parásitos uno por uno si era necesario. De vuelta en el contenedor, Luna observó cómo Madison desempacaba sus suministros. Los ojos ámbar del lobo seguían cada movimiento con una aguda inteligencia. Madison podría jurar que el animal comprendió que había llegado la ayuda. «Está bien, Luna, esto va a ser incómodo, pero necesito que confíes en mí». Madison se acercó lentamente, con las manos visibles y movimientos suaves. Había trabajado antes con perros asustados, y los principios debían ser similares.
No mostrar miedo. Moverse con calma. Deja que los animales vean que no eres una amenaza. Los músculos de Luna se tensaron a medida que Madison se acercaba, pero no gruñó ni chasqueó los dientes. Era buena señal. Madison empezó con el champú medicado, mezclándolo con agua tibia que había traído en un recipiente. Empezó a aplicarlo con cuidado en el pelaje de Luna, centrándose en las zonas con mayor infestación de parásitos. Los piojos del vacío reaccionaron de inmediato, con las patas agitadas. Algunos se desplomaron, retorciéndose en el suelo del recipiente. Otros se enterraron más profundamente, intentando escapar del ataque químico. Tardó 3 horas en lavar todo el cuerpo de Luna. 3 horas de trabajo minucioso y agotador. A Madison le dolían los brazos. La espalda le gritaba de dolor por estar agachada. Y le habían picado al menos una docena de piojos del vacío que le cayeron en la ropa. Cada mordisco quemaba como fuego, pero los ignoraba y seguía trabajando. Luna lo soportaba todo con una paciencia extraordinaria. Gemía de vez en cuando Madison tenía que lidiar con heridas especialmente sensibles, pero nunca intentó morder ni atacar. Era como si la loba comprendiera que este dolor era diferente. Era el dolor de la curación, no la crueldad. La noticia corrió rápidamente por la estación. Para el segundo día, Madison había llamado la atención, y no de la buena. Un brechtión apareció en la entrada del contenedor. No era Dex, sino uno de sus asociados. Los brechtión eran altos y reptilianos, con escamas que brillaban en verde y oro. Este parecía caro con joyas cubriendo sus brazos y cuello. «Estás violando la ley de propiedad, humano», anunció en un acento estándar muy marcado. «Ese animal pertenece a las cubiertas mercantes. Cese este tratamiento no autorizado de inmediato». Madison ni siquiera levantó la vista de la tarea de quitar parásitos con sus pinzas. Llevaba 6 horas seguidas, arrancando los piojos del vacío uno a uno de las orejas de Luna, donde se habían agrupado más. «Dile a Dex que si quiere recuperar su propiedad, que venga aquí mismo a buscarla. Me encantaría hablar con él. No entiendes la situación. Se emprenderán acciones legales. Se exigirá una compensación económica». «Sí, estoy seguro de que sí. Ahora sal de mi lugar de trabajo antes de que te muestre lo tercos que pueden ser los humanos». La voz de Madison era tranquila, pero con un tono cortante que hizo que la Berexión diera un paso atrás. Se marchó murmurando amenazas sobre abogados y tribunales galácticos. El socio de Madison, Borre, apareció al tercer día. El centurión era un individuo cuidadoso y cauteloso que siempre había actuado según las reglas. Se quedó en la entrada del contenedor, con su rostro de 3 ojos indescifrable. «Madison, ¿qué estás haciendo? La empresa ha recibido quejas. Tu supervisor está haciendo preguntas. Esto es muy irregular». Madison siguió trabajando aplicando ungüento antibiótico en las zonas en carne viva de la piel de Luna. «Estoy ayudando a un animal que fue abandonado a su suerte. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Pero por qué? No es tu responsabilidad. Ni siquiera es de tu especie. Esta criatura no significa nada en el gran esquema de las cosas». Eso hizo que Madison se detuviera. Se giró para mirar a Borre de frente. «¿Sabes cuál es la diferencia entre los humanos y la mayoría de las demás especies de la galaxia? Tuvimos perros durante miles de años. Tuvimos perros, gatos, caballos y animales que vivieron con nosotros. No como alimento, ni como herramientas, sino como familia. Aprendimos que el hecho de que algo no pueda hablar no significa que no importe. Esta loba no es nada. Es un ser vivo que sufre, y no voy a dejar que sufra solo porque sea un inconveniente». Bor guardó silencio un largo rato. Su especie no tenía mascotas. La mayoría de las civilizaciones galácticas no. El concepto de mantener animales como compañeros que solo buscaban vínculos emocionales eran casi exclusivamente humanos. «Tu especie es extraña». Ver finalmente dijo, «ineficientes, impulsados por las emociones. Tomas decisiones que no tienen sentido económico.
Sí, lo hacemos. ¿Y sabes qué? Eso no siempre es malo. Madison volvió a tratar a Luna. ¿Vas a denunciarme? Otra pausa. Luego no, pero yo tampoco te voy a ayudar. Es tu decisión. Tienes que afrontar las consecuencias. Me parece bien. Pero Bor no se fue. Se quedó allí observando cómo Madison trabajaba, observando cómo limpiaba cuidadosamente cada herida, eliminaba cada parásito y le hablaba suavemente a Luna en tono alentador. La expresión del centurión cambió lentamente de desaprobación a algo que podría haber sido curiosidad o tal vez respeto. A la cuarta mañana, todo cambió. Madison llegó al contenedor con comida y suministros médicos frescos. Había estado durmiendo en sus aposentos solo unas horas cada noche, pasando casi todo el tiempo con Luna. El agotamiento la estaba afectando. Sus manos temblaban ligeramente al abrir la puerta del contenedor. Luna estaba de pie, no solo despierta, sino de pie. Le temblaban las piernas, y solo permaneció de pie unos segundos antes de volver a acostarse. Pero había hecho eso. Por primera vez en semanas, el lobo tuvo la fuerza suficiente para ponerse de pie. Y entonces Luna hizo algo que hizo que los ojos de Madison se llenaran de lágrimas. La loba empujó lentamente su enorme cabeza contra la mano de Madison. Fue un gesto suave, casi tentativo. El mismo gesto que hace un perro cuando quiere cariño, cuando confía en ti. Madison se sentó con fuerza, con las piernas repentinamente débiles. Rodeó el cuello de Luna con los brazos, evitando con cuidado las heridas que sanaban, y hundió la cara en el pelaje del lobo. Todavía olía a medicina y a enfermedad, pero debajo había algo más. Algo vivo, cálido y luchando por sobrevivir. Buena chica, susurró Madison con la voz quebrada. Eres una chica tan buena. Vamos a superar esto. Lo prometo. Vamos a superar esto juntos. La cola de Luna se movió. Solo una vez, apenas, pero fue suficiente. Desde la puerta, Bor observaba en silencio. Había regresado a pesar de su promesa de no ayudar. En sus manos de 3 dedos, sostenía un bloc de datos lleno de investigaciones sobre técnicas veterinarias terrestres. Se aclaró la garganta. Torpemente. Pensé, quizás podría ayudarte a entender mejor la terminología médica. Estas medicinas terrestres no están en nuestras bases de datos estándar. Es muy confuso. Madison levantó la vista, secándose los ojos. Una sonrisa se dibujó en su rostro cansado. Gracias, Bor. Me vendría muy bien la ayuda. El centurión entró en el contenedor y juntos continuaron la labor de salvar una vida que la galaxia ya había descartado como inútil. Pasaron 2 semanas, y la transformación fue nada menos que milagrosa. Luna ya comía con regularidad. No solo la alimentación a la fuerza que Madison le había dado, sino comida sólida. El pelaje bioluminiscente, que había estado opaco y moribundo, comenzaba a brillar de nuevo. Suaves tonos azules y plateados ondulaban en su pelaje cada vez que se movía, como la luz de las estrellas capturada en forma viva. Los piojos del vacío habían desaparecido. Todos y cada uno. Madison había pasado incontables horas quitándolos, curando las heridas, aplicando medicamentos que el resto de la galaxia había descartado como primitivos. Pero funcionó. La sencilla ciencia veterinaria de la Tierra había triunfado donde la tecnología alienígena avanzada había fracasado por completo. Luna ahora podía caminar, aunque todavía se cansaba con facilidad. Daba vueltas alrededor del contenedor durante unos minutos y luego se tumbaba a descansar. Pero cada día, aguantaba un poco más, se movía con más fuerza. Madison podía ver cómo los músculos volvían a su forma, rellenando los lugares donde la inanición la había destrozado. Hasta los huesos. Pero la recuperación física era solo una parte de la historia. Algo más estaba sucediendo, algo que Madison no esperaba. Había estado leyendo sobre los lobos de Fenric en las bases de datos galácticas durante sus pocas horas de sueño. La especie era semisensible,
lo que significa que no eran tan inteligentes como los humanos u otras especies parlantes, pero eran mucho más listos que los animales normales. Podían comprender emociones complejas, recordar rostros y eventos durante años, e incluso percibir los sentimientos de las criaturas que los rodeaban mediante una especie de telepatía limitada. Madison estaba empezando a experimentar esa telepatía de primera mano, y era extraño, realmente extraño. Caminaba hacia el contenedor, y antes de abrir la puerta, Luna estaba allí esperando, meneando ligeramente la cola. Pensaba en cambiarle los vendajes a Luna, y el lobo cambiaba de posición para facilitarle el acceso a las heridas antes de que Madison se moviera. Era como si Luna pudiera percibir sus intenciones, sus emociones, sus pensamientos, y funcionaba en ambos sentidos. Madison podía sentir la gratitud de Luna como una ola cálida que la inundaba. Ella podía percibir cuando el lobo sufría, incluso cuando Luna intentaba ocultarlo. Sabía cuando Luna tenía hambre, cuando estaba cansada, cuando necesitaba compañía en lugar de tratamiento. El vínculo entre ellas se fortalecía cada día. Según la base de datos, este tipo de conexión normalmente tardaba años en desarrollarse. Caleb Handler pasó décadas entrenando con los lobos de Fenric antes de lograr siquiera un vínculo telepático básico. Pero de alguna manera, Madison y Luna habían formado este vínculo en tan solo 2 semanas. La estación se dio cuenta de que era imposible no hacerlo. Madison caminaba por el distrito comercial con Luna siguiéndola. Enorme, brillante, imposible de pasar por alto. El lobo permanecía cerca de Madison, sin alejarse nunca, siempre alerta y protector. Otras especies se detenían y lo miraban fijamente, con expresiones que iban del asombro al miedo absoluto. Los lobos de Fenric tenían reputación. Eran conocidos como depredadores feroces, peligrosos e impredecibles. La mayoría de las especies se mantenían a distancia de ellos, pero aquí había uno siguiendo a un humano como un cachorro enorme. La verdadera prueba llegó un jueves por la tarde. Madison cobraba su sueldo Estaba en la oficina de la compañía cuando un contrabandista escrayón llamado Gre la acorraló afuera. Los escraons eran una especie ruda, de piel dura, malhumorados y conocidos por resolver problemas con violencia. Gre era un ejemplo particularmente desagradable, con la cara llena de cicatrices y reputación de nunca ceder en una pelea. «Me debes dinero, humana», gruñó Greg, bloqueándole el paso. Era una cabeza más alto que Madison y el doble de ancho. «Tu inspección del mes pasado marcó mi cargamento. Me costó 3,000 créditos y multas». Ese cargamento estaba lleno de armas ilegales, dijo Madison con calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Estaba haciendo mi trabajo. Tu trabajo me costó dinero. Quiero una compensación. 3,000 créditos. Esto no funciona así, y lo sabes. Hazte a un lado». Greg se acercó un paso más. Su mano se dirigió al arma en su cinturón. «No creo que entiendas la situación, pequeña humana. Aquí afuera en el borde, los accidentes ocurren. La gente desaparece. Tal vez lo necesites». El gruñido que interrumpió. Su presencia era tan profunda que Madison la sintió vibrar en el pecho. Luna salió de detrás de una pila de contenedores de carga donde había estado esperando. Los labios del lobo se separaron, revelando dientes del tamaño de cuchillos. Su pelaje bioluminiscente resplandecía, haciéndola parecer el doble de grande de lo que realmente era. El brillo proyectaba sombras espeluznantes en el rostro de Gre. Pero no fue solo la imagen lo que detuvo al cebollino en seco, sino el sonido. El gruñido de Luna fue un retumbar grave que parecía provenir de las profundidades de la tierra misma. Vibró a través de los pisos de metal, hizo vibrar los contenedores a su alrededor y desencadenó algo primitivo en cada criatura a distancia auditiva. La antigua respuesta de una presa a un depredador. El rostro de Greg pasó del rojo furioso a un gris pálido en segundos. Su mano se apartó de su arma como si se hubiera incendiado. «Yo no sabía que tenías un Fenrix», tartamudeó, retrocediendo lentamente.
El sudor le golpeaba la frente a pesar del aire frío. Sin ánimo de ofender. Estamos bien. Estamos totalmente bien. Prácticamente. Salió corriendo, tropezando con sus propios pies en su prisa por escapar. Madison dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Luna se relajó al instante, su postura agresiva se desvaneció. Se acercó a Madison y le dio un suave golpe en la cadera, el mismo gesto cariñoso que llevaba días haciendo. Meneó la cola una vez, como si estuviera orgullosa de sí misma por proteger a su humana. Buena chica, susurró Madison, rascándole detrás de las orejas. Gracias. Pero quizá la próxima vez podamos intentar la intimidación sin tantos dientes. Sí. Luna emitió un suave resoplido que podría haber sido una risa. La noticia corrió por Puerto Zenith como la pólvora. Un humano había domesticado a un lobo de Fenric. No solo lo controlaba, sino que se había unido a él por completo. En cuestión de días, comerciantes de todo el sector hablaban de ello. Algunos no lo creían. Otros acudían a la estación específicamente para comprobar si los rumores eran ciertos. La vida de Madison se convirtió en un circo. La gente la paraba constantemente haciéndole preguntas sobre Luna, queriendo tocar el pelaje brillante del lobo, ofreciéndole cantidades ridículas de dinero para comprarla. Madison rechazaba todas las ofertas, a menudo con un lenguaje tan subido de tono que hacía sonrojar a los contrabandistas veteranos. Pero entonces llegó el mensaje que tanto temía. Bor se lo entregó personalmente, con expresión sombría. Es de la Autoridad de Comercio Galáctica. Aviso legal oficial. Dex ha presentado una reclamación formal para la devolución de su propiedad. Habrá una audiencia. A Madison se le encogió el estómago. ¿Cuándo? 3 días. Aquí en la estación, un orbitador galáctico está siendo enviado. Bor dudó, luego continuó. Madison, he estado investigando la ley. No es buena. Los derechos de propiedad galáctica son muy claros. Dex compró legalmente a Luna. Tiene documentación, registros de compra, todo. El hecho de que la abandonara no importa bajo la ley comercial. Técnicamente, sigue siendo de su propiedad. Eso es una locura. La dejó morir. Lo sé, pero la ley no le importa. El bienestar animal no es un concepto protegido en la mayoría de los sistemas legales galácticos. Las criaturas se clasifican como propiedad, al igual que la carga o el equipo. A menos que puedas probar que Dex violó alguna regulación comercial o que puedas pagarle lo que pide. Borg se quedó en silencio. ¿Cuánto pide? 50.000 créditos por el lobo, más daños por el tratamiento no autorizado y honorarios legales. El total asciende a unos 75.000 créditos. Madison se sintió como si la hubieran golpeado. Ganaba unos 20.000 créditos al año. Su cuenta de ahorros tenía unos. Había 3.000. Era imposible que pudiera reunir esa cantidad de dinero. ¿Qué pasa si no puedo pagar? Luna regresa con Dex. Lo que él haga con ella después es asunto suyo. Legalmente hablando, has estado manipulando su propiedad sin permiso. Incluso podría demandarte por eso si quisiera ser realmente vengativo. Madison miró a Luna, que yacía a sus pies. Los ojos ámbar del lobo la miraban con total confianza. Luna no tenía ni idea de lo que se estaba discutiendo, pero podía percibir la angustia de Madison. Gimió suavemente y se acercó, apretándose contra la pierna de Madison. Durante las últimas 2 semanas, Madison había salvado la vida de esta criatura. Había dedicado cada momento libre a cuidarla, a sanarla, a rescatarla del borde de la muerte. Habían formado un vínculo que se suponía imposible. Luna la había elegido, y ahora algún burócrata se la iba a llevar por las leyes de propiedad y el dinero. No, dijo Madison en voz baja. Madison, creo que no lo entiendes. No, repitió más alto esta vez. Su voz era de acero. No voy a renunciar a ella. Me da igual lo que diga la ley.
Luna no es una propiedad. Es un ser vivo y pensante que fue maltratado y abandonado. Y voy a luchar contra esto con todas mis fuerzas. Bor la miró un buen rato. Entonces, sorprendentemente, sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto en el cauteloso centurión. Bien, dijo, porque he estado recopilando información sobre tus métodos de tratamiento. Si vamos a desafiar el precedente legal galáctico, vamos a necesitar pruebas. Muchas. ¿Me ayudarás? Alguien tiene que impedir que los humanos cometan una imprudencia total. Hizo una pausa. Además, he visto lo que hiciste aquí. He visto cómo la resucitaste de la muerte con pura terquedad y compasión. Eso significa algo. También debería significar algo legalmente. Madison sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Ya habría tiempo para las emociones más tarde. Ahora mismo, tenía que prepararse para una pelea. Se arrodilló y rodeó el cuello de Luna con sus brazos. El pelaje de la loba era cálido y suave, brillando suavemente con una bioluminiscencia saludable. Luna se inclinó hacia el abrazo, y Madison sintió el vínculo telepático entre ellas latir con lealtad y confianza. No dejaré que te lleven, susurró Madison. Lo prometo. Lo que sea necesario. La cola de Luna se movió, y a través de su conexión, Madison sintió la respuesta de la loba. No en palabras, sino en pura emoción. Confianza, lealtad. Pero ahora estaban abarrotados, y la manada no se abandonaba. La Cámara Administrativa de Puerto Zenith nunca había estado tan llena. La noticia de la audiencia se había extendido por la estación como un reguero de pólvora, y parecía que la mitad de la población había acudido a verla. Comerciantes, personal médico, oficiales de seguridad fuera de servicio. Todos se agolpaban en el área de observación, hablando en voz baja sobre el humano que había salvado a un lobo moribundo. Madison estaba sentada a la mesa del acusado, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo para evitar que le temblaran. Luna yacía junto a su silla, tranquila y alerta. La presencia del lobo era lo único que impedía que Madison perdiera la compostura por completo. Cada pocos segundos, se agachaba y tocaba la cabeza de Luna, extrayendo fuerza del cálido pelaje y del pulso constante de su vínculo telepático. Al otro lado de la sala, Dex estaba sentado con su abogado, un bectión de aspecto elegante y túnicas caras que miraba a Luna con evidente desagrado. El propio Dex parecía enojado y avergonzado. Que tu propiedad abandonada se hiciera famosa en todo el sector por haber sido rescatada por alguien no era precisamente bueno para la reputación del negocio. Al frente de la cámara flotaba el árbitro galáctico. Era una construcción de IA alojada en una esfera cromada perfecta de aproximadamente 1 metro de diámetro. Sin rostro, sin lenguaje corporal, nada humano en absoluto. Solo pura lógica y ley, sin la contaminación de emociones ni prejuicios. La esfera zumbaba suavemente mientras procesaba la información. Un anillo de luz azul rodeaba su ecuador. Comienza la audiencia, anunció el árbitro con una voz monótona y sintetizada que provenía de todas partes y de ninguna a la vez. Caso número 7749B. Comerciante Dex contra Madison Carter. El asunto se refiere a la disputa por la propiedad de un Fenrix Wolf, actualmente designado como Luna, por el acusado. El abogado de Madison, un defensor público humano de aspecto cansado llamado Russell, que había llegado esa misma mañana, se puso de pie. Su señoría, estamos preparados para argumentar eso. El árbitro reconoce primero al representante del comerciante Dex por protocolo. Russell volvió a sentarse, dirigiendo a Madison una mirada de disculpa. Ambos sabían que esto no iba a salir bien. La ley estaba completamente del lado de Dex. El abogado de Brechtión se puso de pie con suavidad, sus escamas reflejando la luz. Gracias, árbitro. Los hechos de este caso son extraordinariamente simples. Mi cliente, el comerciante Dex, compró legalmente el Fenrix Wolf en cuestión hace 3 años por la suma de 12.000 créditos.
La documentación se presenta como evidencia AAF. La criatura sirvió como garantía para valiosos envíos de carga a través de múltiples sistemas. La luz del orbitador pulsó. Documentación verificada. Propiedad establecida. Continúe. Hace 2 meses, el lobo contrajo una infestación de piojos del vacío durante su tránsito a través del velo exterior. Mi cliente intentó tratamiento en 3 centros veterinarios diferentes. La voz del abogado sonaba aburrida, como si hubiera defendido este caso 100 veces antes. Gasto total por intentos de tratamiento, 47.000 créditos. Ningún tratamiento tuvo éxito. Los profesionales médicos de 2 sistemas declararon la condición terminal e intratable. Ante el aumento de los costos y la falta de una solución viable, mi cliente tomó la decisión lógica de poner al animal en cuarentena y esperar su muerte natural. Esto es completamente normal para animales de carga enfermos. La criatura fue asegurada en instalaciones apropiadas con ventilación y control de temperatura adecuados. Madison apretó los puños bajo la mesa. Instalaciones adecuadas. El contenedor había estado congelado y oscuro, y Luna había sufrido durante semanas sin comida ni agua. La acusada, Madison Carter, accedió ilegalmente al área de cuarentena sin autorización. Ella se llevó la propiedad de mi cliente y comenzó un tratamiento no autorizado. Desde entonces se ha negado a devolver el animal a pesar de múltiples solicitudes. Solicitamos la devolución inmediata del lobo de Fenry, además de 75,000 créditos y daños y perjuicios por uso no autorizado de la propiedad y honorarios legales. El abogado se sentó con aspecto satisfecho. Le había llevado menos de 5 minutos exponer el caso. La luz del árbitro volvió a parpadear. Representante del demandado, puede presentar su argumento. Russell se puso de pie y Madison pudo ver el sudor en su frente. Su señoría, si bien la propiedad legal puede estar técnicamente clara, argumentamos que abandonar a una criatura semiconsciente a un sufrimiento prolongado viola principios éticos básicos que deberían prevalecer sobre el derecho de propiedad. El demandado actuó por compasión para salvar una vida que se estaba perdiendo innecesariamente. Objeción. La vexión se interrumpió suavemente. La ética no es relevante para el derecho de propiedad. Se solicita al árbitro que limite los argumentos a la legislación legal. Objeción admitida. El Consejo restringirá los argumentos a la ley aplicable. Russell pareció derrotado. Su señoría, alegamos que el tratamiento del acusado tuvo éxito donde la medicina galáctica falló. El lobo se ha recuperado completamente. Esto demuestra que la calidad del tratamiento no autorizado no niega la naturaleza no autorizada de la acción. ¿Tiene el acusado alguna justificación legal para acceder a la propiedad en cuarentena? Russell miró a Madison con impotencia. Ambos sabían la respuesta. No, no había justificación legal. Su señoría, Russell lo intentó una vez más. El acusado está dispuesto a compensar al comerciante Dex por el valor actual de mercado del lobo. 12.000 créditos, el precio de compra original. El abogado de Dex rió. El lobo ahora está sano, entrenado y ha demostrado un vínculo sin precedentes con un cuidador humano. Su valor ha aumentado sustancialmente. Exigimos una compensación completa. Como se dijo, Madison sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No tenía 75.000 créditos. Nunca los tendría. Se había acabado. Se llevarían a Luna. Probablemente la venderían al mejor postor, y no había nada que pudiera hacer al respecto. El árbitro procesó un momento. Basándose en las pruebas presentadas y la legislación comercial aplicable, este árbitro falla a favor del demandante. El lobo Fenrix debe ser devuelto inmediatamente a las cubiertas mercantes. Se ordena al demandado pagar. Luna se puso de pie. El movimiento fue tan repentino que todos en la cámara guardaron silencio. La loba avanzó lenta y deliberadamente, hasta situarse justo entre Madison y el miedo del árbitro flotante. Su pelaje bioluminiscente resplandeció con un azul y plata brillantes,
iluminando toda la parte frontal de la cámara. Hay que contener a la criatura, dijo nerviosamente el abogado de Brechtión, retrocediendo un paso. Está interrumpiendo el procedimiento. Pero Luna no se mostraba agresiva. Se sentó tranquilamente, su enorme cuerpo irradiando un brillo sobrenatural, y miró directamente al orbitador con sus inteligentes ojos ámbar. Y entonces hizo algo que dejó atónita a toda la cámara. El campo de resonancia de suspiros en la sala, una característica estándar en todas las cámaras legales galácticas que permitía la comunicación entre especies telepáticas, se activó de repente. El aire parecía vibrar y todos los presentes lo sintieron al mismo tiempo. Una emoción pura inundó la habitación como una ola. Ni palabras, ni pensamientos, solo una sensación intensa, poderosa y absolutamente clara. Gratitud. Una gratitud profunda y abrumadora que superaba cualquier sentimiento humano habitual. Luna les mostraba a todos en esa habitación exactamente lo que Madison había hecho por ella. El dolor que había sentido, la desesperanza, la muerte lenta y agonizante que había estado enfrentando, y luego la llegada de alguien que se preocupaba, alguien que se quedaba a través de las largas noches, alguien que luchaba contra el dolor, los parásitos y la exhalación. La justificación para rescatarla del abismo. Luego vino la lealtad, el vínculo feroz e inquebrantable que los lobos sienten por su manada. Luna les mostró lo que significaba la manada. No propiedad, sino familia elegida. Les mostró su elección. Madison era su manada, no por entrenamiento ni condicionamiento, sino porque Madison se había ganado esa lealtad con acciones y compasión. Y finalmente, Luna proyectó una emoción más que silenció toda objeción, todo argumento legal, toda reclamación de derechos de propiedad. Luna había elegido a Madison, no como dueña, sino como manada, como familia. Y en la cultura Kite, cuando un lobo de Fenrir elegía a su manada, ese vínculo era sagrado e inquebrantable. Ninguna fuerza del universo podía romperlo. La oleada de emoción se desvaneció y la cámara quedó en silencio sepulcral. Varios de los observadores se secaban los ojos. Incluso el abogado de Brechtión parecía conmocionado. «Eso es imposible», balbuceó finalmente Dex. «Los lobos de Fenrir no se comunican así. No pueden proyectar a través de décadas de entrenamiento». El orbitador ha grabado una comunicación telepática sin precedentes de una especie semiconsciente. La IA anunció su voz de alguna manera diferente ahora, menos monótona, más reflexiva, repasando la jurisprudencia pertinente. Tekalik, el capitán del puerto de la estación, se puso de pie en el área de observación. «Solicito permiso para testificar, árbitro». «Permiso concedido». El insectoide se dirigió a la zona de testigos, gesticulando con los antebrazos mientras hablaba. «He sido capitán del puerto de esta estación durante 23 años. Vi a ese lobo cuando Dex lo trajo aquí por primera vez. Sano, fuerte, valioso. Lo vi hace 2 meses cuando lo abandonó, moribundo, sufriendo, cubierto de parásitos que nada podía curar. Y he observado durante las últimas semanas cómo este humano lo resucitó de la muerte utilizando métodos que nuestra medicina ni siquiera podía comprender. Lo que ocurrió aquí no es un robo, es la salvación». Borex se puso de pie a continuación. «Puedo proporcionar pruebas documentadas de que los métodos de tratamiento del acusado fueron un 300% más efectivos que los protocolos galácticos estándar. Los datos médicos son extraordinarios. Hablamos de enfoques revolucionarios de la xenoparasitología. Eso es irrelevante para la ley de propiedad», gritó el abogado de Brechtión. Pero empezaba a sonar desesperado. La luz del árbitro pulsaba rápidamente, procesando vastas cantidades de información. Revisando la sección 7 de la Convención sobre Derechos Sensibles. Las especies semisensibles con capacidad demostrada para vínculos emocionales complejos y elección consciente tienen derechos de autonomía limitados bajo la ley galáctica. Eso solo se aplica a las especies en sus hábitats nativos. Dex argumentó que no se comprara la propiedad. Incorrecto.
La ley no hace tal distinción. El árbitro hizo una pausa, y si una esfera cromada podía sonar sorprendida, ésta lo hizo. Este orbitador encuentra que el lobo Fenrix ha demostrado elección consciente y autonomía emocional. Bajo la sección 7 de la Convención sobre Derechos Sensibles, dicha autonomía reemplaza las reclamaciones de propiedad anteriores cuando la criatura ha sufrido negligencia o abandono documentados. La cámara estalló. La gente gritaba, discutía, algunos vitoreaban. Dex parecía como si le hubieran dado una bofetada. Su abogado revisaba frenéticamente bases de datos legales buscando un contraargumento. Esto no tiene precedentes, gritó la Brexión por encima del ruido. No se pueden anular miles de años de derecho de propiedad simplemente porque el animal haya afectado a la gente. Este orbitador puede y lo ha hecho, respondió la IA con calma. Concluido. La loba Fenrix designada como Luna recibe derechos de autonomía. Su decisión de vincularse con Madison Carter es legalmente reconocida. La reclamación de propiedad del comerciante Dex se disuelve. Caso desestimado. Madison no podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que acababa de suceder. Luna se giró y regresó hacia ella, presionando su enorme cabeza contra el pecho de Madison. A través de su vínculo, Madison sintió las emociones de la loba. Triunfo, alegría, alivio y, sobre todo, esa inquebrantable sensación de manada. Habían ganado. Contra todo pronóstico, contra todo el peso de la ley galáctica, realmente habían ganado. Russell sonreía como un loco. Los 3 ojos de Borex brillaban de emoción. Tekalik chasqueaba las mandíbulas, y lo que Madison había aprendido era su versión de aplauso. Y en ese momento, todo cambió. No solo para Madison y Luna, sino para toda la galaxia. 6 meses después del juicio, Madison apenas reconocía su propia vida. Puerto Zenith se había transformado de una estación olvidada y remota a una de las paradas más concurridas de las rutas comerciales del borde exterior. Y todo se debía a lo que había comenzado en un contenedor de carga frío y oscuro con un lobo moribundo y un humano testarudo que se negaba a rendirse. La clínica veterinaria interespecies ocupaba una sección entera del distrito comercial. Ahora, lo que comenzó como Madison operando en un almacén reconvertido se había convertido en un centro médico de verdad con salas de examen, equipo quirúrgico e incluso una pequeña sala de recuperación. El letrero sobre la entrada decía Clínica de la Esperanza de Luna en 12 idiomas diferentes, con una imagen holográfica de un lobo de Fenric brillante al lado. Madison caminó por la sala de espera, Luna a su lado como siempre. La loba se había convertido en una especie de celebridad, pero se lo tomó con calma. Su pelaje bioluminiscente relucía sano y brillante, proyectando una suave luz azul sobre las paredes. Recuperó todo su peso y algo más. Ahora era magnífica, poderosa y grácil de una manera que hacía que la gente se detuviera a mirarla. La sala de espera estaba abarrotada como siempre. Un comerciante torián estaba sentado nervioso con una pequeña criatura parecida a un lagarto envuelta en mantas. Una familia centurana se apiñaba alrededor de un transportín que contenía lo que parecía un gato de 6 patas. 2 colonos humanos de la cúpula agrícola sostenían una jaula con una especie de ave herida de su mundo natal. El doctor Carter. Un joven Brectión se acercó vacilante. No todas las Brections eran como cubiertas. Madison lo había aprendido. La mayoría eran personas decentes que solo intentaban abrirse camino en la galaxia. Esta parecía preocupada, acunando algo pequeño en sus brazos. Sé que no tengo cita, pero mi compañero está enfermo y el veterinario habitual dijo que no hay nada que puedan hacer. Madison miró a la criatura, una pequeña criatura peluda con ojos grandes y respiración dificultosa. Una especie de mamífero de los mundos interiores. Vuelve, veamos qué podemos hacer. Esa era la frase que usaba una docena de veces al día. Ahora, veamos qué podemos hacer. Porque eso es lo que hacían los humanos. Vieron un problema e intentaron solucionarlo incluso cuando todos decían que era imposible.
La compañera de la Brechtión tenía una infección respiratoria que los antibióticos estándar no aliviaban. Madison examinó a la pequeña criatura cuidadosamente, le hizo algunas pruebas y luego preparó un cóctel de tratamiento basado en la medicina veterinaria de la Tierra Antigua. Amoxicilina, terapia de vapor y cuidados paliativos. Cosas sencillas que habían curado a animales enfermos en la Tierra durante siglos. Tráela de vuelta en 3 días, dijo Madison, entregándole la medicación. Si para entonces no mejora, probaremos otra cosa. Pero creo que estará bien. Los ojos de la Brechtión se llenaron de lágrimas. Gracias. Muchas gracias. El otro veterinario dijo, debería dejarla ir, no valía la pena probar tratamientos experimentales. Madison sintió la ira familiar crecer en su pecho. Había escuchado variaciones de esa historia cientos de veces. Ahora, los animales de toda la galaxia eran tratados como bienes desechables, descartados en cuanto enfermaban, se lesionaban o se convertían en un inconveniente. Ella lo vale. Todos lo valen. Después de que la Brechtión se fuera, Madison encontró a Borrek en la pequeña oficina de la clínica, enterrado en papeleo como siempre. El centorano había dejado su trabajo de inspección de carga hacía 3 meses para ayudar a dirigir la clínica a tiempo completo. Resulta que tenía talento para la organización y la gestión, aunque todavía afirmaba que los humanos eran increíblemente irracionales. Recibimos otro mensaje de la estación Nuevo Horizonte, dijo Borrex, levantando la vista de su tableta de datos. Quieren saber si podemos enviar a alguien para ayudar a establecer una clínica similar allí. Es la 5ª solicitud de esta semana. Madison se apoyó en el marco de la puerta, repentinamente cansada. Apenas podemos seguir con el trabajo aquí. No puedo estar en 5 lugares a la vez. Tú no tienes que estarlo. Bor mostró una pantalla con un mapa galáctico. Docenas de estaciones y colonias estaban marcadas con pequeños iconos. Mira esto. Todos estos son lugares donde los humanos han comenzado a hacer lo que tú hiciste, tomando el conocimiento veterinario de la Tierra y aplicándolo a especies alienígenas. Ahora lo llaman el Protocolo Luna. Madison miró el mapa. Había tantos marcadores esparcidos por la mitad de la galaxia conocida. Todo esto porque salvamos a un lobo. Todo esto porque les mostraste a todos que la compasión funciona. Que preocuparse por los animales no es primitivo ni ineficiente. Es poderoso. Borrex 3 ojos la miró con algo parecido a asombro. Cambiaste toda la perspectiva galáctica sobre el bienestar animal en 6 meses. ¿Entiendes lo extraordinario que es eso? Antes de que Madison pudiera responder, su comunicador chirrió. Era Kik. Madison, necesitas ver este muelle de atraque principal ahora. Encontró al capitán del puerto de pie junto a una ventana de observación, con los antebrazos cruzados. Señaló hacia afuera con una mano. Tenemos otro. Una pequeña nave de transporte estaba atracando, y a través de la ventana, Madison pudo ver movimiento en el interior. Otro contenedor. Otro animal abandonado. Probablemente. Ahora ocurría con más frecuencia. La gente que había oído hablar de la clínica traía a sus animales moribundos o enfermos como último recurso. Pero esta vez era diferente. El contenedor se abrió y salió una criatura que dejó a Madison sin aliento. Era enorme, fácilmente el doble del tamaño de Luna, con un pelaje cristalino que refractaba la luz en patrones de arcoíris. Algún tipo de superdepredador de un mundo de alta gravedad, a juzgar por la estructura muscular, y estaba en mal estado. Una pata doblada en un ángulo antinatural, le faltaban mechones de pelo, signos evidentes de inanición. El traidor dijo que lo encontró en una estación de investigación que fue abandonada, explicó Kik. Dijo que iba a sacrificarlo, pero luego oyó hablar de ti. Pensó que te daría la oportunidad de hacer tu magia. Loco, Ison miró a la enorme criatura. Esta la miró con ojos que reflejaban inteligencia, dolor y una chispa de esperanza desesperada, igual que Luna hacía 6 meses. Esto es una locura, murmuró Madison. No sé nada de esta especie. Ni siquiera sé qué come. Los requisitos médicos podrían ser completamente diferentes.
Luna se apretó contra su pierna. A través de su vínculo, Madison sintió las emociones del lobo. Confía, confía. La manada protege a la manada, y la manada incluye a todas las criaturas que necesitan ayuda. Madison respiró hondo y sonrió. Muy bien. Veamos qué podemos hacer. La noticia se extendió aún más rápido después de eso. El humano que salvó al lobo de Fenrir se había enfrentado a un caso aún más imposible y lo había logrado. Luego, otro y otro. Cada historia de éxito inspiró a 10 humanos más en toda la galaxia a intentar lo mismo. Cada animal rescatado se convirtió en la prueba de que el antiguo vínculo de la Tierra con los animales no era solo sentimentalismo. Era ciencia perfeccionada durante miles de años de ensayo y error y cuidado genuino. El Consejo Médico Galáctico solicitó formalmente información sobre las técnicas veterinarias de la Tierra. Las universidades comenzaron a ofrecer cursos de medicina animal humana. El precedente legal del juicio de Luna condujo a la primera Ley Galáctica de Bienestar Animal, que estableció derechos básicos para criaturas semiconscientes en todos los sistemas miembros. Pero el mayor cambio no se produjo en las leyes ni en la medicina. Se produjo en la forma de pensar de la gente. Especies que nunca habían tenido animales de compañía comenzaron a adoptarlos. Niños de toda la galaxia crecieron aprendiendo que los animales no eran solo propiedades. Eran amigos, ayudantes, familia. El concepto de mascotas se extendió rápidamente por culturas que jamás imaginaron su existencia. Y en el centro de todo esto se encontraba una simple verdad que la humanidad conocía desde hacía decenas de miles de años: que amar algo no te debilita, que cuidar a los vulnerables no es ineficaz, que el vínculo entre diferentes especies puede ser tan real y poderoso como cualquier vínculo entre miembros de la misma especie. Una noche, Madison estaba sentada fuera de la clínica contemplando la puesta de sol artificial de la estación. Luna yacía a su lado, con su enorme cabeza apoyada en sus patas y su pelaje brillando suavemente en la penumbra. El muelle estaba ajetreado como siempre. Naves que iban y venían, comerciantes regateando, el bullicio interminable del comercio galáctico. Pero ahora había diferencias. Una Torian paseaba a su pequeña compañera con correa, deteniéndose para que olfateara los contenedores de carga. Un grupo de jóvenes alienígenas se apiñaba alrededor de una pantalla holográfica que mostraba diferentes animales terrestres, discutiendo animadamente sobre cuáles querían aprender. Un anuncio de servicio público en la pantalla principal promocionaba las nuevas leyes de bienestar animal. Russell pasó por allí con comida para llevar del nuevo restaurante Earth's Cuisine de la estación. El abogado se había quedado después del juicio, fascinado por las implicaciones legales de todo lo sucedido. Pensé que podrías tener hambre. Te saltaste el almuerzo otra vez. Gracias. Madison aceptó la comida agradecida. Un día largo. Teníamos 17 casos y mañana ya está completo. Necesitas contratar más personal. Lo sé. Bor no deja de decirme lo mismo. Madison sonrió. Pero es un buen problema. Russell se sentó a su lado observando la actividad de la estación. ¿Sabes qué es gracioso? Hace 6 meses, solo eras una inspectora de carga que se encariñó demasiado con un animal moribundo. Ahora estás transformando la cultura galáctica. ¿Cómo se siente eso? Madison lo pensó. Agotador, aterrador, asombroso. Extendió la mano y rascó detrás de las orejas de Luna. El lobo emitió un rugido de satisfacción. Sobre todo, se siente bien, ¿sabes? Como si esto fuera lo que siempre se suponía que debía estar haciendo. Salvar la galaxia, un animal a la vez. Algo así. A través de su vínculo, Madison sintió las emociones de Luna. Satisfacción, seguridad, amor. El lobo la había elegido ese día en el contenedor, y esa decisión lo cambió todo. No solo para ellos, sino para innumerables criaturas a lo largo y ancho de las estrellas. Dex se había arruinado, su reputación destruida. Lo último que Madison supo de él era que trabajaba como manipulador de carga de bajo nivel en una colonia minera, amargado y solo. Una parte de ella se sentía mal por eso, pero una parte más grande recordaba a Luna muriendo en ese contenedor frío, abandonada y sufriendo, y no sentía ningún arrepentimiento. Las estrellas aparecieron sobre la estación,
miles de millones de ellas esparcidas por el lienzo negro del espacio. En algún lugar, en estaciones, colonias y naves, otros humanos hacían lo que Madison había hecho: tomar la antigua sabiduría de la Tierra sobre el cuidado de los animales y compartirla con especies que nunca habían aprendido esa lección. No se trataba de tecnología superior ni poderío militar. No se trataba de ser más inteligente o más fuerte que otras especies. El verdadero regalo de la humanidad a la galaxia era algo mucho más simple y profundo. Era la compasión, la capacidad de mirar a una criatura que sufre, incluso una completamente diferente a uno mismo, y elegir ayudar. La capacidad de forjar vínculos a través de las barreras entre especies. La obstinada, negarse a renunciar a una vida, incluso cuando todos decían que no valía nada. Madison lo había aprendido de cada perro que había amado, de cada gato callejero que había traído a casa, de cada pájaro herido que había curado. Y ahora, gracias a un lobo moribundo y a un humano testarudo que se negaba a marcharse, la galaxia entera también lo estaba aprendiendo. El pelaje de Luna latía con una luz suave. Y a través de su vínculo, Madison sintió la simple y perfecta satisfacción del lobo. Eran una manada. Eran una familia. Y estaban exactamente donde pertenecían. Juntos, transforman las estrellas.